chiquititos asiáticos, más Chile, más Perú. Pero ahora, la novedad, con este anuncio de Obama de que Estados Unidos es un país del Pacífico, es que anunciaron al mismo tiempo que van a empezar a traer a Japón, la tercera economía del mundo, a este acuerdo. México y Canadá también expresaron su interés en participar de este bloque de libre comercio, y Corea del Sur, que acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, también se metería. Entonces, si este plan prospera, tendríamos, en efecto, el bloque de libre comercio más grande del mundo. Estados Unidos, más Japón, más Corea, más México, más Canadá, más Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué está haciendo eso Estados Unidos? Bueno, por un lado, porque ve que los países asiáticos son los que más están creciendo, los que más están innovando, los que están teniendo las economías más dinámicas del mundo. Por el otro lado, obviamente, porque Estados Unidos quiere contener a China en su propio territorio, en Asia. Pero sea por lo que sea, el hecho es que Estados Unidos va a apostarle de lleno a construir como salida de su comercio exterior ese bloque del Asia-Pacífico. ¿Dónde deja esto a los países latinoamericanos? Bueno, a los países del Pacífico, bien. México, que hasta ahora pensaba ser un país puente, un país bisagra entre el norte y el sur, ahora va a decir, nos conviene más ser un país bisagra entre Asia y Estados Unidos. Chile y Perú y Colombia se van a subir al carro. Los países del Atlántico de América Latina van a tener que preguntarse dónde van a encajar en este juego de sillas musicales, en este reacomodo constante de bloques comerciales del mundo. Y por supuesto, Estados Unidos no lo va a decir de esta manera. Cuando el presidente Obama vaya en abril a Cartagena, Colombia, a la Cumbre de las Américas, va a decir que América Latina es importantísima, que el futuro de Estados Unidos está íntimamente ligado con América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tómenlo con pinzas. Yo soy, a mí me gusta, lo confieso, a mí me gusta Obama en general, mucho más que Bush. Me parece un hombre inteligentísimo, yo lo entrevisté 3 veces, y es un hombre muy, pero muy, pero muy inteligente y muy, pero muy, pero muy enterado. Tanto es así que ahora lo entrevisté, recién hablábamos en la mesa de eso, lo entrevisté hace 3 meses, y a mí, me sorprende. Hoy día tú pides una entrevista con el vicealcalde de Maldonado y su jefe de prensa te pide una lista de preguntas. Estoy diciendo el vicealcalde de Maldonado como podría ser el jefe de prensa de cualquier empresa. Está de moda hoy que a los periodistas nos pidan un cuestionario o temas. Bueno, el presidente Obama, del país, la economía más grande del mundo, a mí por lo menos no me pidieron ni tema, ni pregunta, ni nada. El hombre maneja los temas y los que no maneja lo dice. Mire, eso, la verdad que me preguntas, le voy a preguntar a mis asesores porque en este momento no tengo una respuesta para darte. Es un hombre sumamente inteligente. Pero el pero es que lamentablemente para nosotros no tiene ninguna conexión personal con América Latina. Obama es un hombre que se hizo en el norte de Estados Unidos, en Chicago,
el país más cercano a Chicago es Canadá, no es México ni el resto de América Latina. Y su vida como activista comunitario que fue, estuvo ligada a la comunidad afroamericana, no a la comunidad latina. Y lamentablemente para nosotros, es un hombre, si tiene alguna conexión es con Asia, porque como ustedes saben, se crió en Asia, hijo de padre de Kenia y madre americana, o con África si queremos por el lado del padre, pero lamentablemente para nosotros no tiene una conexión. Y eso es importantísimo porque la gente muchas veces piensa que los países actúan por grandes designios políticos, ideológicos, y por supuesto que lo hacen, pero el factor humano es fundamental. Los presidentes son como cualquier director de empresa, se manejan por la gente con la que hablan, las cosas que escuchan, los chismes que les trae su mujer del trabajo, o sea, son seres humanos. Y el factor humano así lo quiso. Yo nunca me voy a olvidar un expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, que llegó era el vice de Banzer, cuando murió Banzer, el tipo subió y hablando un poco del factor humano, él me decía, mira, cuando él subió a la presidencia, Bush estaba presidente de Estados Unidos, y cuando llegó el llamado de protocolo de siempre, que Bush, o sea, el presidente de Estados Unidos llama a un nuevo presidente, él llamó a todos sus ministros, como hacen todos los presidentes, le preguntó a cada uno cuáles son nuestros temas con Estados Unidos, y cuando llamó al presidente de Estados Unidos, dijo, presidente, muchísimas gracias por llamar, mire, tenemos el tema de la carne, tenemos el tema del trigo, tenemos esto, ¿no? Y él dijo, no, yo voy a hacer otra cosa. Cuando llamó al presidente de Estados Unidos, le dijo, presidente, muchas gracias por llamar, ¿sabe una cosa? Usted y yo trabajamos para el mismo jefe. Y Bush le dice, ¿cómo es eso? Dice, sí. Los dos estamos casados con maestras tejanas. Entonces Bush dice, no jodas, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. Sí, yo fui a Texas, estudié ahí, me casé con una tejana, es maestra. Entonces empieza... Bueno, los 20 minutos de la conversación no tuvieron nada que ver con ningún tema que le interesaba a Bolivia, ni con la carne, ni con la leche, ni con nada. Él invirtió los 20 minutos en hablar de cuál es el mejor restaurante mexicano de Dallas, cuál es el mejor... O sea, entabló una relación personal. Y de ahí en más, en los últimos 6 años del gobierno de Bush, el presidente de Bolivia entraba y salía de la Casa Blanca, cuando ni el de Brasil ni el de Argentina conseguía una entrevista. El factor humano en los altos niveles de poder es importantísimo y lamentablemente para nosotros Obama no tiene una conexión con América Latina y tampoco tiene nadie en su gabinete que tenga una conexión con América Latina. No tenemos portavoces, no tenemos representantes. Hillary Clinton, la secretaria de Estado, hay dos países que le importan, que le interesan, que son Haití y la República Dominicana, que juntos deben tener un Producto Bruto similar al de Montevideo, porque eso viene de cuando ella era senadora en Nueva York, que eran sus votantes. Bill Clinton, bueno, se casaron, fueron de luna de miel a Haití. No voy a hacer ningún chiste al respecto. El hecho es que Bill Clinton hoy día, después de ser presidente, pudiendo haber escogido cualquier cargo internacional, eligió representante especial de Naciones Unidas para Haití. Pero bueno, América Latina lamentablemente no figura. Yo les quiero recordar, la primera vez que lo entrevisté a Obama, cuando era candidato, en el 2008, le pregunté, en mi programa de televisión, le pregunté, senador Obama, ¿usted viajó alguna vez a América Latina? Y Obama, como buen abogado brillante que es, no me dijo que no. Me dijo, mi primera prioridad cuando sea presidente será ir a América Latina, ¿no? O sea, nunca había ido, ni siquiera a México. Y después le hice una pregunta capciosa. Le pregunté, senador, ¿cuáles son los 3 presidentes latinoamericanos que usted más admira?
se me quedó frisado totalmente, o sea, en su disco duro estaba buscando. Y entonces me dice, bueno, yo soy un gran admirador de la presidenta de Chile, es una mujer valiente, se acordaba vagamente que había sido torturada, entonces dijo, es una mujer valiente, con mucho coraje, pero cuanto más hablaba, más obvio era que no se acordaba el nombre. Y entonces le digo, bueno, el segundo, yo mismo le pasé a la tercera pregunta o otra cosa, porque obvio que un año en la carrera final a la presidencia, en los últimos 6 meses, Obama no podía mencionar un presidente latinoamericano. Obviamente, la próxima vez que lo entrevisté, algún asesor, porque yo lo escribí eso en una columna, algún asesor le dio toda una lista y la próxima vez que lo entrevisté me los tiró todos uno después del otro, ¿no? No, llamé al presidente Uribe y ya antes hablé con la otra y antes, o sea. Pero bueno, el hecho es que, lamentablemente, Estados Unidos, políticamente, económicamente, comercialmente, se va a enfocar a construir este gigantesco bloque comercial del Pacífico y esto va a provocar un reacomodo de los bloques comerciales del mundo y un país como Uruguay va a tener que pensar a dónde meterse en todo este tinglado. Entonces, rápidamente, ¿cómo veo el mundo en los próximos años? Creo que Europa va a estar bastante mal por bastante tiempo. Creo que Estados Unidos va a estar en un crecimiento muy lento, probablemente no en otra recesión, pero un crecimiento muy lento por los próximos 2-3 años. Y creo que China también se va a desacelerar un poco. Comentábamos recién en la mesa, Nouriel Roubini, el economista de la Universidad de Nueva York, que fue el que predijo la caída del 2008, escribió hace poco un artículo que les recomiendo, donde dice que China probablemente se va a empezar a desacelerar en el 2013. Por un motivo muy sencillo, los chinos en el 2008, cuando viene la crisis de Estados Unidos, cambian su estrategia de una estrategia exportadora a una estrategia de desarrollo del mercado interno, empiezan a invertir como locos en infraestructura, etcétera, etcétera, y hoy día, 3 años después, China, dice él, estar llena de carreteras que no van hacia ningún lado, trenes vacíos, hoteles vacíos, centros comerciales vacíos. Hay un muy buen vídeo que pueden encontrar en YouTube que se llama Ghost Cities in China, Ciudades Fantasmas en China, hecho por la televisión australiana, donde cuenta exactamente lo mismo. Entonces eso va a producir una gran capacidad ociosa y eso va a reducir un poco el crecimiento. Pero, ¿cómo va a afectar eso a América Latina? Quizás no tanto como para producir una crisis. Ningún economista que yo escucho está previendo una crisis seria en América Latina. Lo que más están previendo es una desaceleración de estas tasas tan buenas de los últimos años. De manera que yo no soy pesimista sobre Sudamérica, para nada, sobre Uruguay, pero sí me preocupan algunos temas de fondo que me temo van a o están dificultando que salgamos de la mediocridad en la que estamos y no podamos reducir la pobreza con la rapidez con la que lo están haciendo los países asiáticos. ¿A qué me refiero? En los últimos 5 años viajé a varios países del mundo, a China, a India, a Singapur, a Finlandia, a Suecia, a Israel, para ver qué están haciendo que no estamos haciendo nosotros, especialmente en el caso de los países más grandes, para reducir la pobreza tanto más rápido. Porque en América Latina hay muchos países que están creciendo a tasas chinas, Argentina uno de ellos, y sin embargo, cuando uno mira las estadísticas de los últimos 10, 20 años, o de los últimos 5 años,
ve que los chinos están reduciendo la pobreza muchísimo más. Y lo mismo en India, y lo mismo en Singapur, y lo mismo en Corea del Sur. Entonces, ¿qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros? Y ahí encontré varias respuestas que cito en mi libro, en mi último libro, Bastas de Historia, que me preocupan por los impactos que van a tener en nuestra región a mediano plazo. Déjenme compartir con ustedes algunas de estas. Primero déjenme apagar algunas de estas tendencias, de estas diferencias que veo entre lo que está pasando en estos países asiáticos y lo que está pasando en América Latina. No se quiere apagar, pero bueno. Primera diferencia. Y estoy hablando de cosas de fondo, no cosas que van a encontrar en el diario de hoy. Pero la primera diferencia que vi en estos viajes que hice a Asia, y aquellos de ustedes como exportadores, que muchos de ustedes van a Asia, seguramente lo deben haber pensado, si no visto, es que en todos estos países asiáticos están mirando hacia el futuro, y en la mayoría de nuestros países latinoamericanos estamos pensando en el pasado. Uno entra a cualquier librería, en Montevideo, en Buenos Aires, en México, y lo que más hay son novelas históricas, libros sobre discusiones, cosas que pasaron hace 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. Los asiáticos están mirando para adelante, están hablando de educación, de ciencia, de tecnología. Y el ejemplo que yo siempre doy es la anécdota de cuando llegué a Singapur y cambié unos billetes en el aeropuerto. Le mandé a Teresa, no sé si tienen la foto del billete de Singapur para mostrarla. Exactamente. Llego al aeropuerto, cambio unos dólares para tomar un taxi, ir a un hotel y veo los billetes de Singapur. Y digo, caramba, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque, ¿qué tenemos nosotros en la parte de atrás de nuestros billetes? Nuestros próceres de la independencia. ¿Ellos qué tienen en la parte de atrás de sus billetes? Tienen la imagen de un profesor, los estudiantes, atrás la universidad y abajo una palabra. ¿La alcanzan a leer? Education. Nosotros estamos mirando para atrás, ellos están mirando para adelante. Muchas gracias. Lo pueden sacar. Entonces, nosotros en nuestro país estamos constantemente mirando para atrás, estamos desenterrando muertos, todo el tiempo. El año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, en Venezuela Chávez exhumó los restos de Bolívar. ¿Se acuerdan? ¿Lo leyeron acá? ¿Salió? Se paró el país. Chávez se metió en la cabeza de que a Bolívar no lo mató la tuberculosis, como coinciden todos los historiadores, sino que lo mató la oligarquía. Entonces convocó una comisión especial presidencial, le puso no sé cuántos millones de bolívares para hacer una investigación del DNA, hicieron toda una ceremonia, paralizaron el país, sacaron el féretro, abrieron el cajón, Chávez sacó una bota supuestamente de Libertador que estaba descansando tranquilamente ahí hace 150 años. Bueno, todo el país alrededor de eso, en vivo, en televisión. El chiste de los opositores venezolanos era que Chávez no le mostró a Venezuela los restos de Bolívar, sino que le mostró a Bolívar los restos de Venezuela. Pero bueno, esa es otra historia. El hecho es que eso está pasando en todos nuestros países. En Ecuador, Correa pidió desenterrar los restos de Eloy Alfaro, el héroe de ellos, llevarlos de una ciudad a la otra. Gran conflicto entre las dos partes, entre unos y los otros. En Argentina ahora están haciendo un mausoleo para Kirchner. Hace 2 años desenterraron a Perón. No sé si se acuerdan, lo sacaron de un lado, lo llevaron a otro. Se empezaron a pelear entre los gremialistas de diferentes corrientes peronistas. En Centroamérica
los últimos 3 años no hablan de otra cosa que de dónde deben descansar los restos de Morazán, el héroe, el prócer centroamericano. Entonces, lo que digo cuando digo basta de historias, no es que nos olvidemos de nuestra historia. Somos repúblicas jóvenes, necesitamos una identidad, todo eso está muy bien. Hasta necesitamos mitos cohesivos. Ok. Pero cuando la excesiva obsesión con la historia nos distrae de la tarea urgentísima de concentrarnos en la educación, en la ciencia y la tecnología, entonces tenemos un serio problema. Y eso es lo que está pasando en nuestros países. Estamos mirando demasiado para atrás y demasiado poco para adelante, para el futuro. Y ahí tenemos serios problemas porque no entendemos por qué es tan importante todo esto. Nuestra gente no termina de entender. Todos nuestros políticos dicen la educación es importante, mi primera prioridad va a ser la educación. Pero mucha gente, si hacemos una encuesta en nuestros países, no entiende por qué. Y la respuesta obvia es que estamos en el siglo de la economía del conocimiento, donde los productos del conocimiento valen muchísimo más que las materias primas. Hoy día, ¿quiénes son los hombres más ricos del mundo? Carlos Slim, Warren Buffett, Bill Gates. ¿Qué materia prima producen? Ninguna. Las empresas de tecnología, Google, que produce aire, o sea, ¿cómo se puede agarrar algo que produce Google? No existe, es aire. Bueno, Google vale más que el Producto Bruto de la mayoría de nuestros países. Mi ejemplo favorito, que cuento en el libro, una taza de café. Muchos de nuestros países exportan café a Estados Unidos, a Europa. Bueno, una taza de café que un estadounidense toma en cualquier ciudad de Estados Unidos, en un Starbucks, en una cadena, paga $2.50 por un café. ¿Qué porcentaje de esos $2.50 van al productor de café colombiano, brasilero, vietnamita, donde sea? A ver, ¿quién da más? ¿10? ¿Qué dijeron? Bueno, 3%. Solo el 3% de los $2.50 que paga un consumidor por una taza de café vuelven al productor de café latinoamericano, asiático, de donde sea. El 97% del valor de una taza de café va al que hizo la ingeniería genética del café, el procesamiento, el branding, el marketing, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que plantearnos como países dónde queremos estar. ¿Queremos estar entre los países que se quedan con el 3% o queremos estar entre los países que se quedan con el 97%? Si queremos estar entre los países que se quedan con el 97%, tenemos que producir todo aquello que tiene que ver con la economía del conocimiento. Porque el acto mecánico de cortar café y ponerlo en la bolsa no rinde nada. Uno puede decir, bueno, esas son las materias primas. ¿Qué pasa con las manufacturas? Exactamente lo mismo. Yo hice el experimento que cuento en el libro de una camisa polo de Ralph Lauren. La más común, la que tenemos todos, la de manga corta, el cuellito, bueno, esa. En Miami fui a una tienda, $85. La etiqueta, Made in Perú, Made in México, hasta en Bolivia. Ok, compré una de la más común, decía Made in Perú. Llegué a mi casa, hice un Google, hice unos llamados telefónicos, al final di con el productor que hace las polo Ralph Lauren en Perú. Y le hice la misma pregunta, ¿qué porcentaje de los $85 te vuelven a ti? Me dice, mira, me encanta que me lo preguntes, porque las exportamos 100% enteras. O sea, la camisa enterita, la envolvemos en celofán, le ponemos alfileres y hasta le ponemos la etiquetita con la barrita con el precio.
va a un centro de acopio en Estados Unidos y de ahí la distribuyen a Miami, New York, Los Ángeles, todos lados. Allá no le ponen literalmente un alfiler. Y a nosotros nos llega un 8%. El 92% de los $85 que yo pagué por una camisa Ralph Lauren van al diseñador que hizo el polista, el ingeniero textil que hizo el color, los que hicieron la publicidad, el branding, el marketing, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Todos productos de la economía del conocimiento. Y el segundo, hay varios motivos. El segundo motivo por el que la educación es lo único que nos va a sacar de donde estamos, es que nosotros, lamentablemente, en América Latina y también en Estados Unidos, a diferencia de los asiáticos, a diferencia de lo que vimos en ese billete recién, estamos demasiado enfocados en la economía y demasiado poco enfocados en la educación. Y una cosa sin la otra no nos va a reducir la inequidad como la está reduciendo la pobreza en Asia. Por eso tenemos que crear un PIB educativo. Nosotros estamos todos obsesionados, los periodistas, los académicos, los empresarios, todos medimos el progreso de nuestros países en función del Producto Bruto Económico, del crecimiento. Decimos, Uruguay va a crecer el 7%, qué bueno. Uruguay va a crecer el 2%, qué malo. Pero lo único, o sea, medimos el progreso de nuestros países en función del crecimiento económico. Y el crecimiento económico solo, si no está acompañado de un crecimiento educativo, no va a reducir la pobreza como lo está haciendo en los países asiáticos, por un motivo muy sencillo. Porque quienes nos beneficiamos más del crecimiento económico somos nosotros, los que tenemos una educación formal, los que estamos trabajando en una empresa formal, que estamos insertados en la economía formal. La señora de una población marginada que está en la calle vendiendo limones, que no tuvo esa oportunidad de tener una buena educación, no se beneficia tanto del crecimiento económico como nosotros. Entonces, el crecimiento económico tiene que ir mano a mano, paralelo, con el crecimiento en la calidad educativa. Eso es lo que entendieron los asiáticos, eso es lo que no entendimos nosotros. Y hoy día, en una economía mundial que ya no crece como crecía hasta el 2008, el apostarle a la economía del conocimiento es más importante que nunca, porque el pastel se achicó. Uruguay puede firmar todos los acuerdos de libre comercio que quiera, pero hoy día, al haber más competidores por un pastel igual, relativamente más pequeño, porque hay más competidores, hoy día la fórmula no pasa tanto por abrir nuevos mercados, sino por inventar nuevos productos o agregarle valor a los productos existentes. Y ahí tenemos un problema gravísimo los latinoamericanos. Déjenme tirarles algunas cifras rápidas. Ustedes conocen el test PISA, test de todos los jóvenes de 15 años, en matemáticas, en ciencias, en comprensión de lectura. Es un test estandarizado que se hace en 65 países de todo el mundo. Comparativamente con otros países de América Latina, Uruguay está relativamente bien. Es el segundo país latinoamericano después de Chile. Está mucho mejor que Brasil, que Argentina, que México, que Colombia. O sea, va mal, como dirían los franceses. Pero en el contexto mundial, que es donde hay que compararse, todos los países latinoamericanos estamos en los últimos puestos. Segundo ejemplo, las universidades. Nuestras universidades en América Latina, en todos los tests internacionales, todos los rankings, hay 3 rankings importantes de universidades, 2 hechos en Londres, 1 hecho en Pekín.
en Shanghái, en la Universidad de Shanghái.